Igualmente. saludar y por intermedio de ustedes a la ciudadanía entera de Bolivia. A sus órdenes. Coronel, sabemos que ha estado un tiempo fuera del país, en tiempos difíciles. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso después de la salida del país, tras los hechos, tras todo lo ocurrido en 2020 y hasta hoy. Marcelo, comentarte lo siguiente. Un día ser director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, cruzar la frontera de manera subrepticia y llegar a un lugar en el que uno no conoce, verse en medio de la nada, simplemente con un par de maletas y esa pesada mochila que es la responsabilidad que uno tiene para con su familia. Es así como llegamos nosotros a la ciudad de Arica, acá en la República de Chile. El 2 de diciembre formalizamos la solicitud de refugio político ante las autoridades de migración acá en la República de Chile y a partir de ese momento se inicia lo que podría decir yo una sobrevivencia. La sobrevivencia en el siguiente sentido, nos dicen a nosotros que mientras no tengamos una respuesta nosotros no podemos trabajar, tanto Carla como mi persona, perdón. Entonces vienen 60 días de vivir de lo poco que habíamos nosotros tenido ese momento. 60 días viviendo en esos departamentos que alquilan por día. No podíamos tomar un arriendo porque nadie lo hace a un extranjero, mucho más si no tiene documentación en orden. Entonces, una vez que nos llega la primera cédula de identidad, nos autorizan que podamos realizar labores, podamos ya trabajar. Y bueno, para mí no es un momento decir que he realizado estos trabajos. No, el trabajo dignifica. Iniciamos Definitivamente. nosotros allá en Arica, Chile, acá en Arica, Chile, iniciamos nosotros una actividad de lo mejor que sabía hacer Carla. Lo mejor que sabía hacer Carla era repostería. Entonces empezamos a promocionar cuñapés y empanadas y rollo de Bolivia. Tuvo muy buena acogida. Trabajamos, perdón, trabajamos con esa actividad para después conseguir una actividad ya con un ingreso más fijo. Carla empieza a trabajar en una empresa de alimentos, un equivalente podríamos decir a Pollos Chuy o Pollos Copacabana. Y yo empiezo a hacer distribución de Uber con una bicicleta, ya para después empezar a ingresar a distribuir a una cadena de supermercados de acá, con los que hacía toda la distribución. Paralelo a eso, tenemos nosotros una hija que está en edad ahora universitaria, ya buscar la posibilidad que ella pueda continuar o inscribirse en la universidad allá en Bolivia, después de haberle privado de un momento que espera todo bachiller, que es ingresar al acto de promoción y recibir su certificado, etcétera, etcétera. Eh, un gusto bueno, satisfacción que no pudimos darle a mi hija, entonces realizamos esas actividades. Posterior a eso, realizo el, consigo trabajo en lo que se denomina un equivalente de estación de servicio de Bolivia, acá se llama una bomba distribuidora de petróleo y benzina. Consigo ahí trabajo por 8 horas, entonces realizaba el trabajo de distribuir el combustible allá y las siguientes horas me iba yo al supermercado para continuar con los repartos. Es así como hemos ido nosotros sobreviviendo allá en Arica para después de 2 años y ante la imposibilidad de que mi hija pueda continuar la universidad vía virtual en Bolivia, tuvimos que trasladarnos acá a Santiago. ¿Por qué? Porque la universidad le dio la posibilidad a mi hija de que pueda ingresar acá. Entonces no podíamos nosotros seguir perjudicándola y nos trasladamos acá a Santiago. Acá en Santiago ya yo realizo la labor de conseguí, bueno, tengo que agradecer a Dios, ¿ya? Tengo que agradecer a Dios porque siempre hemos llegado a algún lugar y así uno no crea, es increíble como
se presenta una mano amiga. Y acá se presentó no una, sino dos familias que, conociendo nuestra situación, eh, Se nos emociona. buscan y hacen contacto para poder realizar alguna labor. Es así que llego a realizar, a contactarme, se hace el procedimiento respectivo y empiezo el trabajo como conserje o como portero en un condominio acá en Santiago. Iván, De perdón que lunes a lo sábado corte. por la tarde. Perdón que lo corte. ¿Será Dios a través de dos familias? ¿Cómo ves esa mano amiga? Dices que siempre ocurre. Creo que sí, Sí, cuando uno está en el peor momento, siempre Dios aparece con una mano amiga, ¿verdad? a Dios gracias, digo, por eso agradecí a Dios. Sí. Eh, Sentí la presencia de Dios cuando, después de semanas no poder conseguir un trabajo de manera individual, se aparecen esas manos amigas. Así le podría decir, gracias Dios, gracias, ¿no? Y me hacen el contacto para poder empezar a trabajar como conserje donde estoy Wow, trabajando. qué maravilla. Es un lugar de acá hasta el lugar que trabajo, me lleva como 1 hora 40, a veces 2 horas el trasladarme. Pero no hay problema, tengo ahí un ingreso, ya trabajo todas las tardes. De acá salgo con 2 horas de anticipación y mi horario es de 13:00 a 21:00. Retorno acá aproximadamente entre 22, 22:30. Y los sábados y domingos conseguí un otro trabajo por la noche en un lugar también próximo al lugar que estoy ahí. Y con esas dos fuentes de ingreso, sí podemos decir que estamos sobreviviendo. Sobreviviendo, mi hija estudiando en la universidad, Carla por su lado también trabajando, pero nuevamente te digo, Marcelo, no hay persona más, podría decir, convencida que la mano de Dios está por detrás Definitivamente. de uno. Definitivamente. La mano de Dios está detrás de uno. La resiliencia que muestran mi hijo por su lado, mi hija acá, me muestra aquello que la fortaleza nos da la fe. Es tener fe y seguir bregando, seguir adelante, y tengo que seguir haciéndolo porque tengo una gran responsabilidad, que es continuar apoyando a mi hija, porque mi hija anda desfasada 2 años de la gente de su generación. Entonces tengo que seguir apoyándola y acá seguir sobreviviendo, ¿no? En fin, creo que eh, no hay mayor satisfacción que concluya el semestre y mi hija me venga a decir cuál ha sido el rendimiento que ha tenido. Claro, Esa claro, es la fortaleza que nos da para poder seguir nosotros adelante. claro, definitivamente. Y así como están las cosas estables, aquí en el país han cambiado las cosas, enseguida vamos a entrar en esa materia, pero han cambiado las cosas. ¿Hay alguna perspectiva de volver? Definitivamente ahora la prioridad es sacar adelante a la niña, que siempre para nosotros los papás, nuestros hijos son pequeños, a la pequeña debes decirle, ¿no? A tu hija, que ya no es una niña, es una jovencita, por lo que veo además muy luchadora, muy estudiosa, entonces difícil volver a Bolivia en estas condiciones. Marcelo, cuando veo y escucho las declaraciones hace unas semanas del señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Saucedo, para nosotros, para mí, para la familia y para muchos que están en mi situación, se ve una luz de esperanza. La luz de esperanza cuando pide que se haga una auditoría y en algunos casos se haga revisión. Aquello nos va a permitir a nosotros, digo, nos permite a todos, poder demostrar el carácter político que ha tenido los procesos, tanto disciplinarios, administrativos como penales, que se me han iniciado. Marcelo, en la historia del derecho administrativo disciplinario de la policía, nunca se ha dado un caso donde a un policía le den de baja más de 5 veces. ¿No? No entiendo yo, porque para volver a darme de baja deberían volver a darme de alta, volver a darme de baja, darme de alta. O sea, no se entiende, ¿no? Y en el tema penal, lo propio. Entonces, para nosotros fue una primera luz. Posteriormente, cuando el señor vicepresidente electo
ahora ya nuestro presidente del país dispone que se haga una auditoría de los procesos disciplinarios, la alegría es mayor, la esperanza crece. Crece la esperanza, porque creo que en este momento, así como hay el caso de mi persona, hay el caso de más de 30 servidores públicos policiales que hemos sido procesados por los hechos del 2019 al 2020. Entonces, ahí viene una gran esperanza de poder ver la luz y una posibilidad de retornar a nuestra patria. Bueno, pues, Porque, te digo, lo que hago acá no es malo. Mis padres me enseñaron, ¿no? Con el sudor de la frente, generar recursos es lo más digno. Pero, Marcelo, en Bolivia tengo una licenciatura en ciencias policiales, por lo que soy oficial de policía. Soy abogado. Tengo una licenciatura en Administración Superior de Seguridad Pública. Tengo 4 maestrías. Tengo alrededor de unos 30 diplomados. Ejercía docencia en las universidades policiales y universidades privadas en el país, ¿no? Pero ¿qué hago acá? Estos 5 años no te voy a decir, en las noches de insomnio, Marcelo, yo me pongo a investigar, sigo siendo autodidacta, sigo siendo autodidacta. ¿Por qué? Porque uno lleva en la sangre el ser policía. La vocación la tiene uno, pero de una manera tal que uno no deja. No va a dejar. Entonces, en ese sentido es que yo sigo elaborando, yo seguía elaborando material y daba clases vía virtual para Bolivia. Habían institutos que me abrían la posibilidad de que yo dicte clases desde acá. Otro instituto colombiano me tomó contacto, también di clases con ellos y con un instituto mexicano. Pero lamentablemente, digo lamentablemente, en Bolivia me cierran las puertas. ¿Por qué? Porque la presión que ejercía el por entonces general Johnny Aguilera hace que las empresas ya prescindan de mis servicios. No, evidentemente era una fuente extra de un ingreso, pero cuán decepcionante es saber que conozco, puedo orientar, ¿no? Puedo formar nueva gente en el área investigativa. Cuán decepcionado me siento cuando hay casos en los cuales no pueden dar ni atrás ni adelante. Y digo, pero podían hacer esto. E incluso te digo, Marcelo, he ido contactándome con los directores de la FELCC departamentales y les he ido escribiendo. Les escribí y les dije, pues planteo sugerencias. ¿No? Me dejan en visto, nada. La finalidad simplemente es querer ser útil. Ahora, con los institutos colombianos y mexicanos que daba clases, lamentablemente, así como el Internet nos da la posibilidad de globalizar el contenido, también no ha faltado gente que ha ingresado con una serie de comentarios que, de hecho, tengo la solvencia moral para poder presentarme y estar frente a un, a un auditorio o aula que requiera de mis conocimientos. ¿No? Tengo la solvencia moral, tengo la solvencia, soy idóneo para poder hacer aquello. No es porque lo diga yo, sino que los años de experiencia y el trabajo realizado me lo muestran aquello, ¿no? Pero con esos comentarios se me cierran, ¿no? Estuve haciendo negociaciones con un instituto español para poder brindar las clases, ¿ya? También se cierran aquellas posibilidades. Y ahora, Marcelo, yo te digo como primicia, porque esto no se lo dije a nadie. ¿Ya? Acá en Chile, yo egresé, tengo una licenciatura acá en Chile. No mira. puedo ejercer esta licenciatura porque no tenemos nosotros la residencia definitiva por la condición migratoria en la que nos encontramos, ¿no? Pero mi tesis titulaba, dice, implementación del polígrafo para los procesos de selección a los postulantes a los institutos de pregrado en la policía boliviana. Esa era mi tesis de grado acá, ¿no? Llegaron a ¿Así? esa tesis. Sí, me ubicaron acá,
¿no? Tuve entrevistas y me dicen, usted es poligrafista. Sí, en este momento les puedo decir, acá en Chile soy el único poligrafista, pero hay que aclarar, acá en Chile no se acepta el uso del polígrafo, ¿ya? Pero tuve la posibilidad de ser parte de un staff de un reality que se hizo acá con el uso del polígrafo. No te digo, lo hago de una Qué manera interesante, abierta contigo y de pronto una qué primicia, interesante. ¿ya? ¿No? Para que vean que, bueno, la formación multifacética que tengo, eh, Chelo, es reconocida y lo voy realizando. Lo voy Claro. realizando. Estamos en este momento haciendo negociación para poder entrar con una segunda temporada. Pues si hablamos de una segunda temporada es porque la primera temporada ha tenido éxito. Claro, totalmente. Entonces, me imagino que en 145 días o 60 días vamos a poder realizar aquello. Y espero que no sea mal utilizada la información que te la digo, porque como boliviano me siento orgulloso. No, que Como claro. oficial de policía, mucho más, ¿no? Mucho más, ¿ya? Y como padre, creo que sigo siendo ese ejemplo para mis hijos, que mi hijo mayor continúa con su formación, un excelente profesional, no porque sea mi hijo. Mi hija acá en la universidad, por eso digo, es una satisfacción grande que concluya el semestre y saber los resultados que presenta ella. ¿Ya? Y esa es la vida que tiene el coronel Iván Rojas acá en Chile. Continúa luchando y va a seguir luchando. Me preguntas, volver a Bolivia. ¿Cómo no voy a querer volver a mi país para aportar con mi conocimiento en la formación de nueva gente? ¿Cómo no voy a querer volver a mi país donde soy coronel Iván Rojas, donde soy un abogado, donde tengo otra licenciatura, donde es reconocida mi formación y capacitación? ¿No? Digo nuevamente por tercera vez, lo que hago acá no es malo, porque de eso vivo. Claro. Ahora, tenemos muchas preguntas, ¿no? Por hacerle, sobre todo porque incluso usted ha estado realizando, ¿no? Hizo algunas revelaciones sobre diferentes temas, sobre lo sucedido también durante la gestión 2019, sobre los hechos de Sacaba, de Sencata, entre otros aspectos. También, y en este último periodo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, diferentes liberaciones que se han tenido, ¿no? Como por ejemplo la de Camacho, la de Pumari, Yanine Áñez también, y a raíz de aquello son policías que fueron dados de baja, ¿no? En ese entonces que están pidiendo incluso que puedan ser restituidos en sus cargos. ¿Usted qué opina al respecto? Pero ¿qué dice también sobre estas últimas declaraciones por parte del vicepresidente de Edman Lara sobre el coronel, el general, mejor dicho, no el general ruso, que debería dejar su cargo? ¿Usted qué dice? ¿Qué opina sobre eso? Porque además conoce, ¿no?, cómo es todo el movimiento que se tiene en la policía boliviana. Bien, voy a ir por partes. Primero decía, alrededor de 30 en este momento, 30 señores oficiales, policías en los distintos grados, que pedimos la reincorporación a la institución policial. No, de manera general se pide Ujú. aquello porque hemos sufrido una suerte de persecución política, disciplinaria, administrativa y penal. Una persecución instituida desde el Ministerio de Justicia a través del viceministro Pelagio Condori, que era quien se encargaba de operativizar todos los procesos a nivel nacional contra los supuestos policías que hemos sido identificados como pititas, Mm. ¿no? Ahí viene. Y toda la información que generaban en la policía por instrucciones del general Aguilera. Entonces, se da una suerte de armado de casos que son operativizados por el viceministro Pelagio Condori para que se den de baja a mucha gente, ¿no? Somos en este momento alrededor de 30 los que estamos pidiendo la reincorporación. Pero ahora, en mi caso particular, les voy a indicar lo siguiente. Acá hay otra revelación, Marcelo. Ya, acá hay otra revelación. El 2019 era subcomandante departamental de policía de Chuquisaca. El 7 de noviembre tengo una baja médica, ¿no? Porque tengo problemas a nivel de las cervicales.
Entonces me dan una baja médica por 7 o 10 días. ¿No? Ese documento lo tengo. Se me inicia el proceso disciplinario administrativo por mi participación y por haberme identificado dentro del grupo de oficiales pititas, ¿no? Que hemos generado ese mal llamado motín, porque fue un repliegue de servicios policiales, ¿no? Para proteger a la ciudadanía, ¿no? Entonces se me inicia proceso por aquello. Se dan cuenta que el coronel Rojas no estaba en Chuquisaca, ¿no? En el file encuentran esa baja médica. La denuncia estaba hecha. Igual me dan de baja, ¿no? Me dan de baja junto con el grupo de oficiales que hemos sido identificados como pititas. ¿Ya? Y casos como el que les estoy explicando, ¿no? Hay dentro de los 30 o 40 que somos. Son situaciones particulares, pero donde se han dado, no hay calificativo para poder decir la manera en la que se ha manejado el proceso disciplinario administrativo. Por eso digo algún momento, el derecho administrativo va a tener que hacer un análisis, un estudio, va a tener que ser digno de análisis o estudio estos casos por los que se nos han dado de baja. ¿Ya? No nos han respondido en la institución policial y en mi caso particular que me dan de baja por deserción también. ¿Cuándo se da la deserción, Marcelo? Lorena, ¿cuándo se da? Cuando el servidor público policial al tercer día no se constituye a su fuente de trabajo sin causal justificado. Pero ¿acaso no es un causal justificado el riesgo de vida, la seguridad de mi familia y la seguridad de toda la información que conozco? ¿No es un causal justificado por el cual he salido del país e inmediatamente puesto en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía Policial y el Ministerio Público, pero aún así me dan de baja? Entonces, eso me habilita para plantear un recurso de amparo constitucional que me dan la tutela. Dispone que se me vuelva a reincorporar a la policía boliviana y dentro de lo que establece el derecho internacional humanitario por mi condición de refugiado político, se realice un proceso. Son 18 meses que no tengo respuesta. Y así como mi caso, existen aproximadamente 10 casos donde se ha ganado el amparo constitucional, nos han concedido la tutela. El Comando General no ha dado cumplimiento a una resolución de un amparo constitucional, menos el Tribunal Disciplinario Superior. Entonces acá viene el aspecto, ¿dónde más vamos a recurrir nosotros si el más alto tribunal del país, que es el Tribunal Constitucional, nos da la tutela, dispone, el artículo 203 de nuestra Constitución Política del Estado establece el carácter de cumplimiento obligatorio a las sentencias constitucionales? Pero tenemos un general Rousseau y un general Cortés Albornoz que, discúlpeme, les vale las sentencias constitucionales. Entonces, creo en este momento que la decisión del señor vicepresidente en funciones, ¿no?, es hurgar en la llaga de aquello que se ha ido incumpliendo durante todo este tiempo por presiones políticas a través del viceministro Pelagio Condori, por terrorismo institucional generado desde el general Aguilera, ¿no?, que no se ha ido dando cumplimiento a aquello. Ahora, el señor vicepresidente dice se lo debe destituir al general Russo. ¿No? Es un delito flagrante el que está cometiendo el general Russo y el general Cortés al no dar cumplimiento a resoluciones emitidas por el más alto tribunal, como es el Tribunal Constitucional. Pues eso amerita pues una destitución inmediata y que los pasen al Ministerio Público, ¿no?, para su procesamiento, porque están cometiendo un tipo penal que es desobediencia a resoluciones constitucionales.
¿no? Entonces, acá le estoy haciendo, Marcelo, Lorena, les estoy haciendo una cronología de todo lo que ha ido pasando y las consecuencias que tiene para nosotros, ¿no? Y la desobediencia que se está dando de parte de las autoridades a estas sentencias constitucionales, ¿no? Y el reclamo que se hace tiene el fundamento. Lo manifestado por el señor vicepresidente tiene el asidero legal respectivo, porque el 203 de la Constitución Política del Estado establece claramente la obligatoriedad del cumplimiento. No hay recurso ulterior. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es la más alta institución en Bolivia. Entonces ahí estamos frente a un flagrante delito de incumplimiento, de desobediencia a resoluciones. Ahora, eso me habilita y nos habilita a nosotros para poder iniciar un proceso contra el Estado boliviano. Pero yo pregunto y les digo, Lorena, le pregunto, ¿cree usted que tiene precio las lágrimas de mi hija? ¿Cree usted que tiene precio haber perdido una familia? ¿Cree usted que hay precio para 5 años de vida? Entonces se da cuenta, particularmente le digo, evidentemente me habilitan para poder iniciar las acciones ante la CIDH, sí, pero ¿y cuál es el precio? ¿No? Porque es triste escuchar en medio de la noche, ¿no? Escuchar los sollozos de una víctima inocente. O es triste escuchar por vía telefónica la voz triste de mi hijo que no quiere volver a Bolivia por el miedo. Entonces, ¿se dan cuenta la situación en la que nos ponen a todos nosotros? ¿No? Dentro de los 30 que hemos sido dados de baja, y más todavía, hay situaciones completamente dramáticas. ¿Ya? No tengo la autorización para poder decirles, porque yo les dije, esas cosas como las revelaciones que las estoy haciendo en este momento, ¿no? Háganlas, yo les animo a que lo hagan. Porque hay situaciones muy, muy, muy dramáticas, ¿no? Señores oficiales de policía que tenían toda una carrera por delante, ¿no? Cumpliendo una labor de tramitadores en el CEGIP, en el CEGELIC, porque no pueden hacer otra cosa. Porque lamentablemente o generan recursos para que su familia pueda, o las personas que están bajo su responsabilidad puedan alimentarse, ¿no? O estudian y otra carrera y abandonan a la familia. Entonces, démonos cuenta ahí esa situación en la que se encuentra, ¿no? Esa situación de extremos que se da. Pues esa es la situación. Lo estoy haciendo, y lo digo, y asumo responsabilidad de mi opinión, Marcelo. Sé que esto va a despertar, va a generar repercusiones. Asumo mi responsabilidad, ¿no? Porque ya no estamos en el estado autoritario en el cual ya no se podía hablar o emitir opinión, ¿no? Los cambios que se dan en este momento en nuestro país nos permiten, por lo menos, empezar a contar la verdad personal de uno para después trasladarnos a la verdad que debe conocer la ciudadanía más adelante de todos aquellos aspectos que tienen que ver con los hechos post 10 de noviembre. Qué fuerte todo lo Duro, que nos cuenta Iván. muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Principalmente en lo personal. En lo personal hay una historia de vida muy fuerte, una historia de vida, porque ya es una historia de vida. El haber, me imagino que también en familias seguramente no se ha podido despedir de familia, como muchos de las personas que han tenido que salir del país, ¿no? Ayer una exministra decía, justamente también de Yanine Áñez, decía, no he podido despedir a mi madre, que mi madre se fue, partió, y yo no pude estar para despedirla, para enterrarla. Esas historias se repiten, esas historias se repiten, ¿no? Se repiten y eh, marcan un poco la historia de Bolivia que ha tenido este tipo de cosas, pero ¿qué hacer? Entonces, sí van a haber procesos a la larga.
Marcelo, Lorena, nuevamente les digo, ¿no? Con la sinceridad que expreso en este momento, en la ausencia de uno, primero la manera en la que uno sale, de un día ser director nacional, de un día tener una secretaría, tener un conductor, un vehículo, al día siguiente verte en medio de la nada, es un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces, en estos 5 años, familiares muy queridos pasaron al lado del Señor, de los cuales uno no puede despedirse. Y cuando uno va a salir de Bolivia, no puede ir y decir, ¿saben qué? Me estoy yendo. No, lo único que hace es desaparecer de un momento a otro y después ponernos en contacto. Y ahí viene el dolor de la familia. Lamentablemente les digo nuevamente, ¿no? El problema para que Coronel Rojas no ascienda a general, ¿no? El problema para que Coronel Rojas no se presente para postular ser comandante general de la policía que me correspondía poder terciar con señores oficiales que estuvimos, era conmigo, General Aguilera Rojas, ¿no? No era General Aguilera toda la familia de Rojas, ¿no? Va a haber momento en el cual voy a poder mostrar yo la persecución que se ha hecho a mi familia, ¿no? Se ha hecho la persecución en Bolivia, distrayendo personal del DASI 24 horas en la casa de mis hermanas y en la casa que vivía yo en La Paz. ¿No? Era tan importante querer saber del coronel Rojas, y el coronel Rojas, el momento que salió a Bolivia, lo manifestó y lo dijo. Marcelo, he tenido la suerte de hacerte una nota el año 2021, 2022, donde doy a conocer a través del medio en el que trabajabas, El deber, explico sí. todo lo que yo hacía y cómo salí, ¿no? Cómo salí, ¿no? Entonces no pueden decir que no conocían, pero ese terrorismo institucional, ¿no?, ha continuado contra mi familia, ha continuado contra la familia de Carla, ¿no? Yo me ponía a pensar y decía, qué manera de desgastar, qué manera de distraer recursos, ¿no? Tener un vehículo y una moto en la puerta de la casa cuando hay cosas importantes que necesita la ciudadanía que se atiendan. ¿Ya? Y eso no lo estoy diciendo yo porque al momento lo estoy manifestando. Tengo las fotografías, tengo el registro fotográfico, ¿no? Para poder demostrar aquello. Por eso digo, en este momento me siento primero agradecido con Dios, agradecido con las autoridades que han asumido la conducción de nuestro país, porque nos dan la posibilidad de por lo menos empezar a poder decir primero nuestra verdad y la verdad que hemos conocido y conocemos de todos aquellos hechos que la ciudadanía necesita conocer. El diputado Alejandro Reyes, justamente hace unos días, señalaba, estamos buscando el restablecimiento de los derechos de policías y militares juzgados por causas políticas. Con eso se busca la nulidad de todos los actos sancionatorios y administrativos y disciplinarios y el restablecimiento de sus derechos, funciones y salariales, y de todo el atropello que cometieron contra estos hombres que estuvieron al lado del pueblo en 2019. Estos son, digamos, algunos de los pronunciamientos que hay. Además lo hace también el Tribunal Supremo de Justicia. Hay un camino hacia eso y obviamente este es un camino, es una esperanza, Iván. Sí, la verdad es que ayer recibo con mucha alegría la presentación del proyecto de ley que considera la reincorporación de todos quienes hemos sido víctimas de estos hechos, ¿no? Les he contado por qué me inicia el proceso el viceministro Pelagio Condori, ¿no? Aún estando yo con baja médica, encontrándome en La Paz y no en Sucre, ¿no? Los 11 procesos administrativos disciplinarios
por los que me han dado de baja creo que 5 o 6 veces, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros la posibilidad de que se haga una auditoría respecto a estas denuncias, ¿no? Lamentablemente, digo, se han ido utilizando, armando casos que primero nos ponen en una situación de desventaja en la defensa. Marcelo, el que es malo desde el principio, ¿ya? El que es malo desde un principio, ¿ya? El malo no se presenta al final. Todos los procesos que se me inician son posteriores al 2019, ¿no? Para anular al coronel Rojas en su legítima aspiración para poder postular primeramente a ser general y después estar entre los que podíamos ser elegidos para ser comandantes generales. Y ese perjuicio no solamente ha sido con el coronel Rojas, dentro del curso han habido coroneles, tengo autorización para poder decirlo, lo perjudican al coronel Soria, lo perjudican al coronel Cuevas, me perjudican a otros jefes y oficiales. ¿Por qué? Por querer llegar y querer justificar de que le correspondía ascender, ¿no? A quien no tenía meritocráticamente no cumplían los requisitos para poder acceder a ese cargo. Bien, bien, coronel, muchísimas gracias por este tiempo. Gloria, ha sido una entrevista muy emotiva, principalmente por toda la historia de vida que nos ha contado Iván Rojas. Esperemos verlo pronto, tenerlo aquí tomando un cafecito en su país y en La Paz y bueno, de vuelta con la familia, ¿no? Ya además con el título de la niña, ¿no? Gracias por esta entrevista, coronel. Muchas gracias. Marcelo, el agradecido soy yo. Lorena, mil disculpas si algún momento he tratado de llegar a la parte sentimental de una persona, de una dama, pero es que es así, es tan dura la situación que se nos presenta que, bueno, nuevamente digo, si alguien me pregunta y me dice ¿qué es resiliencia? Mi respuesta es, resiliencia es mi familia y yo, ¿no? Y siempre vamos a seguir adelante. Gracias, Marcelo, acepto la invitación. Tenemos un café pendiente para poder visitarlos allá, porque no hay añoranza más grande, como dice don David Castro en su canción, ¿no? Volver a mi tierra, ¿no? Quiero volver. Y volviendo, me comprometo a tomar contacto contigo y de manera inmediata hacer la primera nota con ustedes. Que tengan un buen día, un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Un gusto, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Que tenga buen día. Qué duro, ¿no? Declaraciones duras, ¿no? Qué fuerte Realmente todo lo que ha tenido que vivir él, su familia, irse, empezar de cero.